Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy tengo el inmenso placer de conversar con Macarena Traversaro, abogada egresada de la USAL. Tiene un major en Business Law de la Cornell University y también otro major en Public Policy de la Harvard Law School. Además, ¿no es cierto? Macarena es Associate Counsel para la International Dispute Consulting con sede en New York, Miami y Buenos Aires. ¿Cómo andas, Macarena? ¿Bien? Todo bien, un placer estar acá con vos hoy. Bueno, esta trayectoria internacional de Macarena es importante porque justamente hoy vamos a hablar de un tema internacional, que es arbitraje internacional. Discovery, como todos hemos visto en algunas películas, en lo que es el Discovery en el proceso en Estados Unidos, a partir del precedente que es ZF Automotive. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer, Macarena, es contarnos un poquito de qué pasaba con el Discovery antes del fallo, ¿no es cierto?, ZF Automotive. Bueno, es muy interesante porque previo al fallo ZF nos encontramos con tribunales de circuitos totalmente divididos Ujú. sobre si la sección 1728, 1782 mencionaba tribunales extranjeros o internacionales y estos podían ser tribunales arbitrales o judiciales. Ujú. Entonces, vamos a ver que los circuitos segundo, como son Nueva York, quinto, como es New Orleans, y séptimo, como es Chicago, van a sostener que el 28, sección 1782, no podía utilizarse para colaborar, para ayudar en procedimientos de arbitraje internacional privado, porque no Ujú. se tenía al tribunal arbitral internacional como un tribunal gubernamental. Claro. Entonces no entraba dentro de la colaboración internacional que tiene Estados Unidos con muchísimos países. Por otro lado, nos encontramos con los circuitos cuarto, que es Richmond, y sexto, que va a ser Cincinnati, donde nos van a decir que sí, que los tribunales arbitrales internacionales entran dentro de el 1782 porque son tribunales con jurisdicción válida. ¿Qué es lo que pasa? El circuito de Nueva York va a sostener que el arbitraje comercial internacional privado está fuera del alcance porque es un tribunal que no posee ningún tipo de jurisdicción ni aval gubernamental. Para este caso, ellos confirman un fallo eh, 21 años antes del fallo ZF, que es el fallo Nat Broad Company contra Bernstein and Company, Ujú. donde dicen que la ausencia de cualquier referencia a procedimientos privados de resolución de conflictos, como es el arbitraje, Ujú. sugiere fuertemente que el Congreso no lo tuvo en cuenta al realizar el 28.782. Ok. En este caso, el tribunal lo que va a decir es que el arbitraje internacional no se encontró dentro de las consideraciones políticas a la hora de realizar este artículo, lo cual es muy interesante porque ellos, para intentar traducir qué es lo que nos quiere decir el artículo, que es bastante escueto, Ajá. van a cuál fue la intención del legislador, algo que Claro. nosotros en Argentina hacemos muchísimo a veces Ujú. Ujú. cuando el artículo no es muy consistente. Ujú. Por otro lado, lo que sería Richmond nos va a interpretar que esta sección 1782 abarca un panel de arbitraje privado y le va a caer un caso de Reino Unido Ujú. donde ellos van a decir, sí, tenés jurisdicción para realizar un discovery. Y lo van a decir ¿por qué? Porque van a tener de lado las consideraciones políticas de los congresistas y van Ujú. a ver la política pública, que es lo que yo decía antes, que Estados Unidos tiene muchos tratados bilaterales de colaboración con muchos países. Ujú. Entonces, para este circuito es importante mantener esta colaboración internacional mucho más que restringir por la interpretación de si el legislador tuvo en cuenta o no el arbitraje. Ahora, Eso es, Macarena, ¿nos podés sí. contar, antes de seguir avanzando, para aquellos que tenemos poca experiencia en lo que sería el derecho procesal norteamericano, qué es básicamente el discovery? El discovery es la posibilidad de pedir documentación que quizá no esté tan relacionada con el caso
inmiscuirnos en una empresa, en una oficina y pedir toda la documentación que exista dentro de este lugar. Vieron, hay muchas series, como vos decías, muchas películas que uno ve donde se le ponen cajas y cajas a los abogados arriba de la mesa a propósito. Ujú, Entonces, capaz le dan documentación viejísima que no tiene absolutamente nada que ver con el caso para que la revisen. ujú, Cosa que, por ejemplo, acá en Argentina eso no se permite. En Argentina nosotros tenemos que determinar qué documento queremos que esté en posesión del tercero y pedirlo mediante el juez para que éste nos entregue la documentación, a la cual se puede negar siempre. ok, Esto en Estados Unidos no pasa. En Estados Unidos se permite este discovery, este descubrimiento de toda la documentación de la empresa, y eso nos permite llegar a un caso un poco más fuerte, un poco más sólido. ok, bien. Esto es importante porque entonces, para poner un poco en contexto, es, che, un tribunal extranjero puede pedirle a, digamos, a una empresa en Estados Unidos llevar adelante un discovery y acá empieza toda la discusión esta que estamos mencionando, ¿no es cierto? Claro, el tema es dónde está la seguridad de las empresas de Estados Unidos si o sea, un árbitro, un tribunal privado, porque el tema es que sean privados, que un tribunal privado extranjero vaya a hacer este famoso descubrimiento, el discovery en sus empresas. Ok. ¿Qué pasó entonces con el precedente ZF Automotive? Bueno, después de que el circuito de Atlanta nos dijera básicamente que las características de un órgano arbitral en cuestión para poder realizar un discovery tiene que ser que el panel actual sea tomador de decisiones en primera instancia, que permita recopilación y presentación de prueba, que tenga autoridad para determinar la responsabilidad o imponer sanciones. Nos encontramos con que a la Corte le llega el fallo ZF y le llega también el fallo The Fund for Protection of Investors' Rights. Entonces, con estos dos fallos, la Corte los utiliza para decidir el alcance de la jurisdicción del árbitro, que esto es lo importante. ¿Cuál es la queja que tenemos nosotros como árbitros hacia la Corte? En sí no es que ella haya intentado proteger los intereses de las empresas estadounidenses. En eso estamos totalmente de acuerdo. Nosotros aceptamos que ellos tengan este proteccionismo hacia sus propias empresas, Ujú. pero lo que vemos de forma un poco más complicada para nosotros es el hecho de que nos limite la jurisdicción. ¿Por qué? Porque la Corte sostiene que los tribunales extranjeros o internacionales de los cuales habla el 1782 son solamente gubernamentales o intergubernamentales. Por ende, al quitarnos esta jurisdicción para pedir esta capacidad probatoria que tenemos para exigir un discovery cuando las partes nos están pidiendo que hagamos un discovery, hace que tengamos que realizar un pedido a un juez y entrar en la jurisdicción judicial, lo cual sería terrible porque la gente elige el arbitraje porque no quiere caer en la jurisdicción judicial. Ok. Ahora, te hago una pregunta, Macarena. Uno vayamos un poco antes del precedente ZF, ¿ok? Pero digo, uno podría eventualmente vamos a un arbitraje en Argentina ante la Bolsa de Comercio o ante el SEMA, no importa, y queremos hacer un discovery en Estados Unidos, ¿no? Uno podría, o el tribunal arbitral podría pedir como el auxilio de la justicia para poder pedir el discovery en Estados Unidos. Bueno, eso es lo que nos preguntamos y no nos queda claro. Es muy interesante esa pregunta porque cuando empezamos a mirar la decisión de la Corte no nos da una posibilidad. La posibilidad nos la van a dar después los doctrinarios que empiezan a charlar sobre el tema y las investigaciones que uno hace. Pero la realidad es que la Corte no nos da una salida a esto. La Corte nos dice que siendo tribunales arbitrales internacionales no poseemos la jurisdicción para realizar discovery, pero en ningún momento aclara que en el caso de que el árbitro se refiera a un juez, este podría realizarlo mediante la jurisdicción judicial. Es lo que nosotros entendemos como comunidad internacional,
que si tiene que ser un tribunal gubernamental o intergubernamental, podríamos pedir el auxilio de un juez. Pero eso, y lo dice muy claro uno de los circuitos, que es el tema de la discreción misma de los tribunales, eso no nos permitiría, quizá de forma 100% segura, que nos otorguen el discovery. Porque hay algo que no les aclaré antes, y es que el mismo sección 1782 nos menciona que queda a discreción del tribunal aceptar o no el discovery, sea de parte judicial o sea de parte arbitral. Bien, 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 bien. Y entonces, a partir del fallo ZF, ahora entonces se admite el discovery por parte de tribunales arbitrales internacionales. No, al contrario, lo que nos dice el fallo ZF, lo que dice la decisión de la Corte mediante el fallo ZF, es que no se permitiría que los tribunales arbitrales realicen un discovery Ok, mientras su sede sea externa a los Estados Unidos. bien. Ni siquiera utilizando un tribunal judicial para pedirlo. Por ahora entendemos Ah, que no es una decisión clara de la ok. Corte. Pero Tendríamos que, podríamos intentarlo. podríamos intentarlo, tendría que haber algún precedente, alguna jurisdicción en la cual alguien lo intente de la decisión de la Corte en adelante, que igual fue el año pasado, es bastante reciente. Ok, bien. Y contanos un poquito en todo esto, ¿qué tiene que ver la Convención de New York? Porque tengo entendido que el fallo ZF alude a la Convención de New York, ¿puede ser? No, al contrario, el fallo ZF no hace referencia a ninguno de los tratados que tiene Estados Unidos con otros países. Ok, ¿Por qué traigo la Convención de Nueva York a este artículo? Más que nada porque teniendo en cuenta que el fallo tiende a priorizar un poco la colaboración internacional, pero no la menciona, porque está apuntando a que sean solamente tribunales gubernamentales o intergubernamentales, lo cual hace que haya una política pública de colaboración clara, pero que no nos da la certeza de que esté cumpliendo con los tratados bilaterales. Uno de los tratados que tiene Estados Unidos con otros países es la Convención de Nueva York, que es por ser miembro de la ONU, la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué es lo que nos interesa de la Convención de Nueva York? Porque básicamente, para quienes no lo conocen, la Convención de Nueva York habla de la ejecución de laudos extranjeros. claro, Cuando nos encontramos con la convención, vemos que los estados firmantes lo que hacen es asegurarse que los laudos internacionales van a ser ejecutados como las sentencias nacionales. Entonces eso nos da la seguridad jurídica que cuando tenemos un arbitraje, sea la sede que sea, donde tenga que ejecutarse, se va a poder ejecutar de buena forma con la colaboración del Estado ejecutor. ¿Por qué la traemos? Porque básicamente si los estados firmantes se están comprometiendo a reconocer los acuerdos arbitrales y las decisiones de los árbitros como si fueran sentencias nacionales, ¿cuál es la diferencia y claro, por qué le estamos sacando jurisdicción al árbitro si claro, tenemos una convención que nos dice que es igual de importante su jurisdicción como la de un juez? claro. Entonces me pareció muy relevante ver esto Interesante, porque no es una convención más, o sea, es una convención muy importante para el arbitraje interesante. internacional. Interesante planteo, interesantísimo planteo. Y entonces, para ir cerrando esta tan interesante charla, Macarena, danos algunos tips prácticos que desde América Latina, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, tenemos varias salidas dentro de lo que nosotros entendemos como comunidad. Tenemos la oportunidad, por ejemplo, de pedir sede en los Estados Unidos como la forma más sencilla de que los árbitros sean reconocidos como jurisdicción, porque tenemos varias leyes federales de arbitraje, varios artículos en las secciones que nos permiten realizar un discovery. En el caso en que la sede en Estados Unidos no sea una opción, lo cual es totalmente entendible porque tenemos un tema de costos, tenemos un tema de movilidad de las audiencias. Si bien ahora el arbitraje se está manejando casi un 90% virtual, tenemos ese 10% de contacto con las partes. La realidad es que nosotros lo que planteamos es intentar con la jurisdicción judicial, lo cual no es algo que nos encante, te voy a ser 100% sincera, pero también intentar el hecho del cambio de sede.
quizás un arbitraje que uno sabe que necesita realizar un discovery, pasar la sede dentro de los Estados Unidos para poder intentar realizar esta materia probatoria que la realidad es que es muy importante a la hora de realizar el procedimiento. Bueno, acá das un punto muy importante, porque me pregunto, ¿acaso no habrá detrás de toda esta jurisprudencia norteamericana justamente una intención de que justamente sea Estados Unidos como un fuero de atracción para que todos vengan a litigar a Estados Unidos? Bueno, la realidad es que no sé si lo veo muy de esa manera porque el arbitraje internacional no beneficia a la economía del país que es sede. Mm, La realidad es que, si bien me encantaría verlo de una manera que uno dice, bueno, la Corte Suprema está haciendo esta cosa para beneficiar el arbitraje interno, claro. la realidad es que no hay beneficio internamente. Lo que hay es una protección de las empresas, porque tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de Estados Unidos, un país que es muy proteccionista y muy nacionalista. Entonces, por eso decimos que no es una crítica. Nosotros queremos una ayuda, una salida a lo que nos está pasando hoy como litigantes en el arbitraje y como árbitros. Ok. Ellos están intentando beneficiar a la jurisdicción judicial que tiene tratados bilaterales en los cuales hay una ayuda mutua entre países. Como dice la Corte, es una ayuda mutua. Ellos lo que Con, están haciendo es, claro, intentar tener capaz conexiones más fuertes con otros estados de esa manera. con lo cual, lo que está ocurriendo a nivel arbitraje internacional con este precedente pareciera ser como muy relevante, porque es de alguna manera como blindar a la empresa americana demandada, ¿no es cierto?, de un discovery solicitado por un tribunal extranjero. Claro, totalmente. Es una protección hacia sus empresas. Ok, por un tribunal arbitral extranjero. Para un tribunal privado Eso. extranjero. En Bien, este caso, entramos los tribunales arbitrales, pero ok, podría ser cualquier tipo de tribunal privado. ok. Ellos lo que hacen es que un tribunal que en sí no está, como diríamos, no tiene un backup de un estado, no permite realizar una búsqueda de documentación en Bien, sus bien, bien. empresas. Es decir, que hay una cláusula de arbitraje entre una empresa americana y cualquier empresa no americana. Hay que tener en cuenta este aspecto del discovery para ver cómo lo Ujú. podemos resolver. Y una que vos estás diciendo es, bueno, sede en Estados Unidos. Claro, si bien tenemos otras formas de realizar la prueba, estamos atados a que la Mm. empresa con sede en Estados Unidos nos brinde la documentación. Bien, bien, excelente. Macarena, ha sido un gusto inmenso hablar contigo. Sabía que este tema iba a ser interesante. Discovery siempre es un tema apasionante. Así que las puertas, como le digo siempre a todos los entrevistados, quedan abiertas para un próximo Legal Insight sobre estos temas de arbitraje que son tu especialidad. Así que Macarena, desde allá, desde acá, te agradezco muchísimo tu tiempo. Y bueno, nos vemos en un próximo Legal Insight. Muchas gracias, Augusto, fue un placer. La pasé muy bien.